Bueno, eh, buenas tardes, casi noche. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer por la invitación. La verdad está buenísimo ponerse en contacto con gente que no sea necesariamente de Córdoba o de Buenos Aires, que es habitualmente con los que uno se relaciona, y no con otras provincias. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que se pueda dar eventualmente en forma física. Yo soy Javier Dorsis y Diego Sabatini, mi socio, y vamos a, bueno, a dar una pequeña charla o presentación y vamos a mostrar 4 obras. Si quieren, a medida que vamos mostrando, para hacerlo como más distendido y quizás porque son muchas piezas, hay alguna pregunta o algo, lo podemos como ir intercalando y si no, al final. La charla la habíamos titulado un poco con este nombre, se llama Arquitecturas en la ciudad construida, y tenía que ver con estos 4 proyectos que lo que tenían en común era que estaban implantados en condiciones urbanas, de diferentes características, pero eran condiciones urbanas. Y si bien tienen diferentes escalas y diferentes temas, y algunos son privados y otros son públicos, eso nos parecía como interesante ver cómo se establecía una relación con la ciudad, que es algo que a nosotros nos interesa mucho, digamos, que defendemos la vida en la ciudad y que la arquitectura esté integrada y relacionada con la ciudad abierta, ¿no? Entonces un poco ese como el eje temático y bueno, a partir de eso son simplemente 3 conceptos que podemos decir que están presentes en estas obras y con las que trabajamos. Primero, que tiene que ver con la relación entre el lugar y la inserción, o sea, la inserción del proyecto, y que de alguna manera siempre como que buscamos establecer una relación como intensa con el lugar, ¿no? Y esta idea de constituir un conjunto. Nos parece como interesante porque de alguna manera cuando uno piensa, por más que esté haciendo una obra de arquitectura eh, dentro de un tejido, está siempre inserta en un contexto mayor. Entonces, la idea de constituir un conjunto con algo que está por encima de lo que uno está haciendo, siempre establece como una relación y desaparece un poco esa idea como de objeto. Y después otra cuestión con el lugar, tiene que ver con esto de no empezar de cero, y eso también está atravesado en las 4 obras, y creo que es un poco la condición contemporánea de la arquitectura, y es que ya siempre a partir de hacer una obra, o al menos muchas veces, no partimos de cero, sino que hay un precedente, o una preexistencia o algo, ¿no? El segundo concepto tiene que ver con esta idea de sistema-proyecto, y es algo como que de alguna manera también trabajamos siempre, que es como la idea de establecer un sistema de proyecto integral y que de alguna manera sea como sintético, ¿no? Y que involucre un orden espacial, un orden tipológico, un orden estructural, un orden expresivo, lo ambiental del proyecto, como en un todo, ¿no? Como muy integrado. Y finalmente, algo que nos interesa mucho es entender a la técnica como una oportunidad, ¿no? En general, como la arquitectura que hacemos como muy simple, se ponemos como mucha intensidad en cómo la técnica, los materiales, estos recursos pueden cualificar el proyecto. Y a partir de ahí nos paramos en un poco la condición argentina, ¿no? Que tiene como oportunidades y limitaciones, ¿no? Nos parece que dentro del panorama como latinoamericano que conviven como sistemas híbridos, ¿no? Entre las técnicas artesanales y las industriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sistemas prefabricados de hormigón o metálicos, y también conviven técnicas más artesanales de ladrillo, más puestos. Y si uno compara con otros países, no sé, un anglosajón, lo industrial es lo que predomina, y si uno compara con otros países de la región, no sé, por citar como Paraguay, que es muy interesante lo que ellos hacen, parece que lo que prima es como la oportunidad a partir de lo artesanal. Y acá me parece que están esos dos medios, y no es solo la oportunidad que tiene de aportar a la arquitectura, sino que de alguna manera al medio local, ¿no? Apoyar como promover el desarrollo de la arquitectura como parte de un sistema productivo. Son esas 3 ideas. Y bueno, vamos a presentar la primera obra, que es la más pequeña, que es una casa que hicimos en el año 2013. Es la Casi Z. A todos los proyectos siempre lo hemos hecho, o sea, nosotros dos y sumando otros autores y colaboradores, en este caso María Ramón Guiciano. Le hicimos en 2013, como bien dijo Javier, y tenía una superficie de 180 metros, una casa
pequeña, relativamente pequeña, de 2 dormitorios. Estaba en la zona noroeste de Córdoba, si uno se ubica, Recta Martinoli y Heriberto Martínez, y era una casa para un matrimonio que vivía en parte en Canadá y eran de Córdoba, pero se habían ido a Canadá y parte del año lo querían empezar a vivir acá en Córdoba. Entonces esta era una residencia temporal, ¿no? La casa se ubicaba al fondo de un pasaje privado, un pasaje, en realidad era un pasaje público, pero un pasaje privado, pero de acceso público, no había control ni nada, pero tenía como cierta tranquilidad y control, digamos, de lo que ahí sucedía, y creaba como su propio paisaje como, hacia ese paisaje, hacia ese pasaje. La casa en realidad surge de una oportunidad que la casa que estaba previamente implantada en ese lote ocupaba 2 lotes, en el caso muy grande, eh, y se decide mantener uno de los lotes, una parte de la casa donde estaba en uno de los lotes, y la otra se demuele y se divide en 2. Y nosotros nos encarga el proyecto de ocupar esa media mitad, digamos. Se plantea como una sucesión de patios, ¿no? Se ha abierto ese pasaje, eh, como haciendo una transición entre lo público y lo privado, desde el pasaje hacia el patio. Como dije antes, era una pareja que en realidad quería venir a vivir acá los días de verano, entonces también queremos plantear una casa que estuviera como bien abierta hacia ese exterior pequeño, pero exterior al fin, y con espacios intermedios que pudieran ser usados durante el verano. Entonces, acá está el pasaje, como que se ubiquen. Eh, al lote se lo divide como en 2 partes, o sea, el medio lote que teníamos para trabajar se divide en 2 partes, toda una tira de servicio recostada sobre una medianera y todas las áreas de uso o servidas del otro lado. Entonces, bueno, el esquema está rotado, pero aparece el semicubierto de la cochera, que era el punto de acceso, la relación con el pasaje. También estaba planteado como una galería eventual. Atravesando la cochera aparece el primer patio, y luego el cuarto de ingreso y el estar comedor. Hacia la medianera, digamos, de arriba, aparece la cocina, la escalera, baños, asador y después el espacio semicubierto de la galería, que queda en doble altura mirándose el patio. Sería esta transición, ¿no? de semicubierto, abierto, cubierto, semicubierto pero de 2 alturas, y lo descubierto, ¿no? Nos interesa como esa gradación de espacios y esa sucesión. Y después en planta alta, bueno, aparecían los 2 dormitorios. En realidad, como también estaba esta condición de que era un matrimonio grande, que al principio era un dormitorio, después fueron 2, después fueron 3, se planteó directamente como una planta libre, con división de durro. La estructura se organizó como una sucesión de vigas paralelas, que son en estos ejes, ¿no? O sea, que iban de medianera a medianera, y la cubierta y entrepisos se resolvieron con unas losas premoldeadas, que ahí los vamos a mostrar. Y la cáscara exterior, todo el perímetro, era un muro de ladrillo de 20. En realidad un ladrillón, digamos. No es el ladrillo de 12 clásico de Córdoba, sino que conseguimos un ladrillo que nos permitía darle con mayor masa y construir la medianera. Esta es la situación que explicaba antes, la casa existente, que era una casa muy interesante, parece casablanquista, ¿no? Que ocupaba 2 lotes. En esta parte estaba la cochera y un taller, entonces en un primer momento se demolió esta parte para generar la casa que hicimos nosotros, y después, años más tarde, se hizo otra casa acá al lado.
Bueno, acá como se ve un poco la estructura, ¿no? Lo del, la vía perimetral y las vías paralelas que van marcando como esa sucesión de espacios, y las losas Cervel u hormilosas, que eran estas losas pretensadas, premoladas, perdón, que iban de vía a vía. Y luego la planta alta también. Bueno, estas son fotos de la obra. Estas son casi como los materiales, ¿no? de la obra: el ladrillo y la losa premoldeada y el hormigón a la vista in situ. Se levantaron grúas, se montaron, es como un sistema muy simple, muy rápido. Hacen como a veces de vigueta y el ladrillo al mismo tiempo. Se apuntala, se ponen hierros, la armadura que haga falta y se hormigona. Este era el espacio resultante de la planta baja. La idea era siempre dejar como los materiales de vista. Nosotros con Javier tratamos de trabajar con materiales nobles y trabajar con esa autenticidad propia y expresión propia del material. Entonces, se trabajaron los muros medianeros con el ladrillón de clave montado y la junta horizontal rehundida, la vertical al ras. Como para enfatizar, digamos, esa horizontalidad que marca la asociación de espacios. Bueno, acá está Javier en ahora ahí, en el espacio de la galería, de la cochera galería, el patio, y después se ve el estar comedor, la otra galería y la pileta. De vuelta esta asociación de espacios que también, si bien el pasaje era privado, era gente que tampoco le interesaba mucho que los vieran, o sea, entonces había como un tema de filtros que daban cierta privacidad, ¿no? O sea, el portón, después la cochera, después el patio que lo llenaron de plantas, y recién ahí aparecía el espacio interior. Bueno, aquí te de vuelta. Esta foto nos gustaba porque marcaba esa sucesión, ¿no? Puertas, ventanas de piso-techo y de lado a lado, que permitían que en verano todo esto se abra, y era casi como el living terminaba siendo un semicubierto, ¿no? Casi como la cochera. Bueno, esto ya la casa terminada. Bueno, el portón y allá al fondo el puerta de ingreso. Todavía no habían plantado el verde. Algo que tiene como interesante es la relación de esa cochera, que es como un espacio como un poco ambiguo, ¿no? Porque es una casa relativamente pequeña y era como lo que hace de fuelle entre lo público, el pasaje, y lo privado de la casa, y lo que de alguna manera determina de que la casa termina estando como en el medio del lote, ¿no? O hacer un poco como romper esa idea de casa al frente, patio atrás, sino esta condición de casa entre dos patios, ¿no? Y parece como ahí pintada de blanco, porque, bueno, los patios son pequeños de alguna manera, porque el lote es muy estrecho, entonces eso como que se permitía como iluminar mucho los espacios, ¿no? Sí, y también por cierta referencia a la casa existente que estaba al lado, que en realidad había sido la casa de ellos, digamos, donde había vivido el padre de los dueños y todo. Entonces había como cierto vínculo también en ese sentido con el material. Bueno, más fotos de esos espacios, ¿no? Acá se ven las losas estas premoldeadas, que bueno, que buscamos era generar esos espacios ambiguos, digamos, que sin obstrucción, que después ellos ocuparan como quisieran. Sí. Hay una cosa que, sobre todo en las viviendas, me parece que es como clave, por un tema entre la concepción del espacio que tiene que ver con la optimización de los recursos, ¿no? Como que hay un material para el piso, uno para las losas y la cubierta, y otro para los muros. Entonces toda la casa está resuelta con el mismo piso, con la misma losa y con la misma mampostería, ¿no? Entonces determina, le da como una idea de unidad muy integrada a la casa, y a la vez permite, nada, simplificar mucho constructivamente el proyecto. Bueno, ahí está como el detalle, digamos, el corte tecnológico, donde se ven los ladrillones de medianera, las vigas cinta de borde, las losas premoldeadas.
Y bueno, la carga del techo y demás. Y este es el espacio de la escalera que conecta con la planta alta. En esto que decía Javi de los pocos materiales. Bueno, planta baja, para decir la cocina, este es el pasillo de los dormitorios, digamos, que balconeaba al espacio de la escalera. Se decidió, como les había dicho, trabajar con planta libre, y después se tabicó con Durlock, y los placares pasaron a ser más como el equipamiento que dividía el área de dormir del área de circulación de los privados. Y bueno, este es el fondo de la casa, donde se ve la galería esta en doble altura. Era una casa que en realidad, como les dije, 4 o 6 meses al año iba a estar desocupada, entonces tenía que tener todo un tema de seguridad, y aparecen la reja esta como portón corredizo, la reja fija. Entonces también estaba esta idea de una casa que cuando no se usara termina siendo como una caja estanque, ¿no? Cerrada. ¿Algo más de eso? Bueno, el segundo proyecto, bueno, ahí se puede decir dos, también es en un enclave bien urbano. De hecho está en Nueva Córdoba, acá esta ciudad universitaria. Esto era, es hoy el Parque Las Tejas, que era la antigua casa de gobierno. Y este proyecto lo realizamos junto con la arquitecta Andrea Libovich. Y bueno, es un edificio de usos mixtos que empezamos a proyectar en el 2017 más o menos, y se terminó 2018. Sí, fines de 2018 más o menos. Esta es una calle, es la calle Buenos Aires, donde tiene en épocas, no ahora por la pandemia, pero bajan muchísimos estudiantes, bajan colectivos. Es una calle de un uso intenso. Esta es la Chacabuco. Y así como en la casa IZ teníamos la preexistencia de la casa familiar de los dueños, en este caso había una casa que en realidad como arquitectura no tenía tanto valor, pero sí eran metros cuadrados que estaban construidos, digamos, y eso nos interesaba. Era superficie que se podía aprovechar. También Andrea Libovich, la arquitecta que colaboró con nosotros, planteó desde el vamos mantener esta casa, en parte por esto que les decía, de aprovechar la superficie, pero también por un tema de tapiabilidad que ya después les vamos a contar. Y la casa presentaba como este criado curioso de premoldeado de hormigón. En realidad son bloques, que marcaba también de vuelta un filtro, como fue entre lo privado y lo público, que nos parecía como un dato interesante de tener en cuenta. Es como un gráfico como síntesis de la propuesta. Acá abajo sería la casa existente. La casa tenía al fondo un patio muy lindo con un jacarandá. Y hacia el frente apareció una casa que bueno, en ese momento era el CONICET, que está construida como sobre el frente, y en realidad casi toda la fachada de frente presenta como un frente bastante homogéneo sobre el línea municipal. Entonces, nuestra idea, y Andrea, fue generar un nuevo estudio de Andrea, generarlo como una segunda planta, que es este que está acá, casi como montado sobre la casa existente, a través de una vía reticulada. En realidad no toca la casa existente, pero generaba como un espacio intersticial entre lo existente y lo nuevo, que nos parecía que era como muy interesante, que era esta terraza, que después resultó siendo un espacio, un salón de usos múltiples, un espacio que se usa para muestras, para talleres, lo usamos para reuniones. Entonces terminó siendo como un espacio intermedio, como muy interesante, que
terminaba de conectar la calle con el patio, y que además se generaba como esta doble altura, porque la casa estaba retirada de la línea municipal, pero el estudio estaba construido sobre la línea municipal, entonces generaba como ese fuelle que cuando estaba abierto le daba como mayor escala a la vereda. Sí, lo que tiene interesante es que, digamos, la oportunidad de separar los metros cuadrados esos iniciales que teníamos que construir, dos niveles por encima de la preexistencia, aparece ese espacio, que es lo que de alguna manera como que interrelaciona lo viejo y lo nuevo, ¿no? La preexistencia y el proyecto nuevo. Y digamos, acá el desafío como más grande podemos decir que tiene que ver desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Y es un sistema mixto que tiene un núcleo de hormigón armado que está allá a la izquierda, esa pieza que se ve que concentra el sistema circulatorio y todo el sistema de baños, que lo localizamos en un tercio del terreno donde estaba ubicado antiguamente la cochera de la casa. Ahí había simplemente un techo de chapa. Y eso queda contenido dentro de esta jaula metálica que de alguna manera esquiva la casa. No hay ninguna fundación, no hay ninguna viga riostra, no hay nada que atraviese la casa, no entran en contacto. Se aprovecha en el otro lateral la medianera para generar como esta viga reticulada de todo el alto del edificio. Y el edificio se apoya en 4 columnas. Y el núcleo ese sirve como un mástil, ¿no? Que de alguna manera estabiliza todo. Entonces, bueno, a partir donde antes había una vivienda de una planta, ahora hay un edificio que tiene 3, 4 niveles, que es un poco lo que sucede en toda la cuadra, ¿no? Sí, y era aprovechar al máximo la superficie edificable que planteó el código. Y eso permitía de alguna manera, porque por un tema de tapabilidad de la obra, en términos como los recursos económicos, lo que se realizó la remodelación de la casa preexistente y la estructura. Eso era casi el 50% del presupuesto de la obra. Y se habitó, y como era una estructura metálica, permitió que después, a los meses, se terminó de ir a habitar y cerrar los diferentes niveles, ¿no? Con las carpinterías, los cerramientos. Se fue realizando como por etapas. Por eso, digamos, la estructura metálica, de alguna manera, como que permitía esa tapabilidad. Y en una localización como es Nueva Córdoba, nos terminamos dando cuenta que es una buena opción por la velocidad. Es muy complejo construir con esta zona. Bueno, acá aparece las plantas, ese núcleo de circulación que decía Javi de hormigón, que ocupa el lugar donde antes estaba el garage. Esta es la casa original que se conservó casi un 80%, se demolieron algunas paredes para generar este gran salón, pero la casa entre todos se mantuvo. Esta es la conexión con el patio, con un acceso casi como público. Después, en el primer piso aparece el espacio que les conté anteriormente, el espacio intermedio, este salón, sala, exposiciones, taller y demás, que tiene como 2 balcones mirando el patio y al frente. Y ya en el segundo piso aparece el estudio, propiamente dicho. No es nuestro estudio, nosotros hoy ocupamos acá abajo la casa existente, pero nada, también de vuelta la planta libre que permitía como diferentes configuraciones en los puestos de trabajo. Y después la accesoria terraza que plantea quizás en una tercera etapa poder techar y habitarla. Nos parece muy interesante siempre este espacio que se genera entre la casa y la estructura, estas 4 patas que decía Javier, que es donde después aparece el filtro de las rejas, ¿no? Bueno, este es el corte que estaba mostrado en el esquema. La casa existente, el espacio intermedio, el primer piso, el segundo piso y la terraza. Y esta idea de un apilamiento de programas y espacios, ¿no? De una casa existente cerrada, algo como intermedio, semicubierto, a través de las ventanas, el espacio cubierto del estudio y la terraza.
Y luego, este es un corte por las escaleras, también algo que después se repitió en la obra de San Francisco, que esta condición que decía Javi del ambiente, ¿no? de generar condiciones ambientales. Aprovechamos la escalera que era abierta, este núcleo de hormigón, como si fuese una chimenea, ¿no? Para sacar el aire caliente, y generamos una ventana ahí arriba y estas luceras que en verano están abiertas, entonces el aire caliente de los distintos espacios sube por ahí y sale al exterior. Y aprovechando también el ingreso de aire que se podría plantear desde el patio cuando la puerta estaba abierta. Otra cuestión técnica, como dijo Javi, las losas fueron resueltas con Steel Deck, y sobre eso se planteó un piso técnico, un casero de estructura de caño y fenólicos, para poder permitir esos movimientos en los puestos de trabajo y temas del uso propiamente dicho. También nos sirvió mucho en la obra porque, por ejemplo, los baños hoy no están hechos, los baños en el núcleo, pero se harán en el futuro, entonces es como más simple. Es un poco el resultante de la fachada, o como desde el inicio nos parecía que era importante de alguna manera como la alineación con la calle por un lado, y generar como este filtro. O sea, la alineación con la calle, el edificio toma como un poco la altura del al lado. De alguna manera creo que en este caso como que la fachada opera como el elemento que configura el espacio urbano, ¿no? Entonces eso es como importante. Y lo que se ve en estos 4 niveles, como que se ve más denso la planta baja, después se ve abierta, después se ve más denso, después se ve abierta, como la diferencia en los tipos de cerramiento tiene que ver con el primero de la planta baja es un cerramiento que al igual del tercer nivel se abre y se puede mover. Esta es orientación este-oeste, esta cara del este y la del patio del oeste, ¿no? Entonces, perdón, esta al oeste. Entonces son unos sistemas de cerramiento que son metálicos y se pueden abrir en su totalidad, como se pueden abrir tipo librillo, como que está la imagen del de arriba, o se tiene un riel corredizo, se pueden abrir la totalidad y poner en los costados. Esto tenía que ver en la planta baja por una condición de seguridad y a la vez también, digamos, la casa pensamos que eventualmente puede ser alquilada, no sé, como una oficina o como un local comercial, entonces durante el día operar como vidriera y a la noche cerrarse, ¿no? Ven que en el primer y en el último nivel desaparece, simplemente aparece otro tipo de cerramiento más permeable y fijo, porque ahí, digamos, la carpintería se retrae, que es lo mismo que va a suceder en el último nivel. Entonces, digamos, de ahí el acondicionamiento como del clima, del sol, lo da simplemente como la profundidad del corte, ¿no? Bueno, hay fotos de la obra, como dice Javi, se construyó primero la estructura, el núcleo hormigón y la estructura metálica, y casi inmediatamente después se hicieron remodelaciones en la planta baja y se ocupó. Bueno, aparecen estas vías que van de medianera a medianera y las vigas reticuladas acá sobre la medianera que salen esa luz de 14 metros, ¿no? Hay una cosa como interesante y es que nos pasó después de hacer la obra, tardamos en hacer el núcleo de hormigón, que es como esa especie de torrecita, ¿no? Integral de hormigón, todo, casi al mismo tiempo que montar la estructura metálica, ¿no? O sea, fue muchísimo más rápido la estructura metálica. Y bueno, ahí hay como 3 obras, o sea, la del hormigón in situ, la de la estructura metálica y la de la casa, ¿no? Como lo nuevo y lo viejo fueron como conviviendo. Bueno, y acá 3 fotos de esos espacios, en este caso hacia el patio, pero lo mismo podría suceder hacia adelante, de estos filtros, ¿no? de seguridad y de también asesoramiento, que sobre todo en el primer piso, en el segundo piso, que permiten también durante el día abrir y tener una relación directa con el patio. Estas fotos son del espacio del núcleo de circulación, este hormigón. De vuelta esta técnica, esta condición que había dicho Javier al principio, de mezclar lo artesanal, lo in situ con lo prefabricado,
¿no? El hormigón in situ, con encofrado de fenólico en el núcleo, y el hormigón del steel deck y las vigas metálicas en la parte del cuerpo, digamos, del edificio. Eso que se ve ahí son las instalaciones, las bajadas de los fluviales, dejamos casi todo como a la vista, como bastante como en crudo al edificio, y ahí están un poco los pisos técnicos. Es interesante como la condición espacial de cuando uno entra, porque el núcleo es como mucho más oscuro, ¿no? Y el resto de los niveles son mucho más luminosos, ¿no? Entonces este espacio como de transición es como interesante. Bueno, esta es como del día y el atardecer, esta idea de transparencias que nos interesa trabajar y ver así casi como hacia el fondo del lote, ¿no? Por la dirección del steel deck, por la dirección del espacio, casi que la vista te la llevas hacia allá atrás. Bueno, esta es una vista desde el patio, estamos parados como en el cantero del fondo. Bueno, este sistema de las rejas que había contado Javier, y el espacio intermedio del primer piso. Que a fin de cuentas se genera esto, que nos parecía como muy atractivo, de tener la calle, la vereda, el espacio en doble altura, que por el retiro de la casa existente y el avance de la construcción nueva, y el balcón que participaba, digamos, en realidad el techo de la casa existente, que permitía como poder disfrutar, digamos, esto es el oeste, digamos, de ese espacio de la calle, que era como atractivo. Hay una cosa muy interesante que se ve adentro del espacio, y es que el código acá en los espacios de acceso obliga, no me acuerdo si era otros 320 o cuánto era el nivel, pero el acceso que se da por el núcleo de hormigón es mucho más alto que el nivel del interior de la casa, con lo cual generó como esta condición como ambigua, que nos fue muy incómoda en el proyecto, pero después como nos amigamos, y es que el techo de la casa está mucho más bajo que el primer piso. Entonces aparece como esas escalinatas, ese graderío que se ve ahí de madera, porque eso, digamos, está sobre la cubierta de la casa, ese piso flotante, y nos servía como un anfiteatro, como un espacio como interesante, digamos, de diferentes como preparaciones de ese piso, como se ve un poco en esta foto, ¿no? Bueno, esta es una muestra de esculturas de Rafael Zuccari, bueno, y esa idea de que este espacio participara como de la calle, ¿no? Que al final la calle termina siendo como el telón de fondo. Ahí hay una cosa interesante de la iluminación que diseñamos con Andrea y Luciana Borgatel, que nos ha asesorado muchas veces en cuestiones de iluminación, es que esos artefactos es una adaptación de un artefacto existente, tienen como un imán en la parte de arriba. Entonces, como la cubierta es un steel deck, o sea, un steel deck es un encofrado colaborante metálico, simplemente lo podemos ir cambiando de posiciones a esas especies de mangueras, ¿no? Que tienen el foco en la punta de acuerdo a las necesidades de las actividades que sucedan, ¿no? Los enchufes están todos ubicados entre el steel deck y la viga, entonces permite esa flexibilidad. Bueno, esto es otro posible uso. Ahí de nuevo, ¿no? Está como la estructura, ahí se ve la estructura de la medianera, esta gran viga Vieren, el que ve la vista, simplemente tiene un tratamiento acústico, pero bueno, quedó integralmente a la vista, ¿no? Y es muy interesante, esto es en invierno, porque la luz como entra muy rasante horizontal adentro del espacio y casi como lo atraviesa hasta la terraza de atrás. Y ahí se ve la calle de fondo con los edificios del frente, ¿no? Ya es del segundo piso del estudio, que ahí el espacio intermedio muchas veces es como más angosto, de tener unos 50, 60 centímetros, y que de vuelta en verano permite la apertura total y ventilación cruzada, que nos parecía como interesante. Hay una cosa que en realidad el edificio, digamos, toma todo el ancho del lote,
y en esta caja estructural en el frente, en este nivel, como se ve en la foto de la izquierda, que se ven unas montantes verticales, ahí hay un sistema también de, digamos, otra vía Blendel, podríamos decir, que ayuda como a configurar esta caja estructural, ¿no? Para que no haya columnas entre el segundo nivel, entre el tercer nivel y la planta baja, ¿no? Un poco lo que sucede en la medianera, pero en la fachada. Bueno, acá las dos situaciones, el primer piso y el segundo piso, y de vuelta esto que decía Javier de la medianera, de la viga estructural en la medianera. Bueno, situaciones del acceso y la inserción urbana. El edificio es como muy silencioso, era algo que nos parecía como interesante, que realmente como que pensamos en esto de que decíamos de armar conjuntos, ¿no? Y que el edificio de alguna manera como que debía armar el plano de la calle. Y lo complejo, lo más interesante, sucedía como dentro, ¿no? Entonces como cierto nivel como de abstracción tiene que ver con una pieza que toma el ancho del lote y se integra a los que tienen los costados. Bueno, acá situaciones de uso de este primer piso, ¿no? Esta es una muestra del CEF, del Centro de Estudio Fotográfico, que está acá cerca, y hacía las muestras de fin de año o del fotolibro y demás, utilizaba este espacio. Esto es de una ocupación que se dio temporalmente mientras todavía no estaban puestas las carpinterías, de un taller de una universidad de Nueva York, que ocupó el segundo piso como espacio para trabajar. Y nada, esto que decía Javier, de plantear espacios que en realidad vayan permitiendo un cambio de usos constante. Este es el tercer proyecto. Vamos bien, ¿no? ¿Tiempo y eso? Ok. Este es el tercer proyecto. Vamos como aumentando un poco en escala también y en tamaño. Es un complejo comercial que está ubicado en el ingreso de la localidad de Río Ceballos, que se va desde el aeropuerto y queda en una enclave como muy particular en la rotonda de acceso sobre la ruta, pero lo que se ve arriba a la derecha como en diagonal es como toda una montaña verde muy linda que tiene una topografía que va descendiendo hacia la ruta y termina teniendo como una geometría un poco como un rombo la parcela, ¿no? Entonces acá en este proyecto que lo hicimos conjuntamente con María Ramón Viciano en el año 2015, digamos el proyecto más largo entre el proyecto y construcción, todavía hay algunas partes en obra, tiene muchas particularidades, ¿no? Y el primer como desafío fue que nos encargaron realizar este complejo comercial y, digamos, pensamos cómo era la manera de que esto simplemente no sea un conjunto de locales, ¿no? Pero además, de nuevo en esto de las preexistencias y lo dado, esta gente tenía en un predio que tienen, había realizado, una empresa que ha realizado construcción en otro momento, había comprado todo lo que era el antiguo anfiteatro de Jesús María. Joaquín, Jesús María. No, Jesús María. Ese antiguo anfiteatro, que era no sé, de la década del 60 creo, del 50-60, estaba armado con estas cubiertas, con estos paneles premoldeados de 18 metros de largo y tenían unos 1.200 metros cuadrados estos paneles, ¿no? Y tenía la particularidad que estaban colgados con emboladizo, o sea, estaban colgados de esos mástiles y emboladizo. Entonces estuvieron en un campo durante 10 años y en el año, bueno, cuando hicimos el proyecto, viene esta gente y nos dicen, tenemos este lote y tenemos estos paneles. Y en realidad un poco como el programa del complejo comercial, como que lo ideamos conjuntamente. Los llevamos a la empresa y los hicimos testear y estaban en buenas condiciones. Lo único que nos pidieron es que de alguna manera como invertir la lógica de apoyo, que no los colguemos, sino que mantener el voladizo, tienen 18 metros de largo, tienen 15 metros de apoyo y volaban 3 metros.
pero en vez de que estén colgados, estén apoyados, y que no, digamos, están en buenas condiciones los paneles, pero no podían recibir cargas laterales. Entonces, bueno, a partir de eso, con estos paneles dados y con esta condición como del lugar, que tenía que ver con una ruta, muy dura la ruta, pero que tenía la particularidad que era muy buena, que estaba como al lado de la rotonda de acceso, propusimos este proyecto, este complejo, y que es grande el complejo, el terreno tiene 100 metros de largo, entonces tiene una condición de topografía en el sentido transversal, o sea, desde la montaña, de la imagen de abajo de la montaña hacia la ruta, unos 3 metros, y después en el sentido longitudinal, desde la rotonda hacia de izquierda a derecha, como 3 metros. Entonces, bueno, lo que hicimos es como dividir estos paneles en 3 bloques, escalonarlos como en 2 sentidos. Uno como en planta, tomando, digamos, mantener como una geometría piedrica, digamos, pero escalonarlos para que tomase la diagonal de la ruta, y que a la vez produciese, por otro lado, un gran retiro. Eso fue algo que logramos como convencer al cliente de que tenía que ceder un espacio como a la ciudad y fabricar como una especie como de paseo, parque, frente a los locales, que le iban a servir tanto a él como a la ciudad, porque esto está como la rotonda de acceso, ¿no? Y retirarse un poco de la ruta y establecer como un espacio ahí como de llegada, como interesante, ¿no? En esto de que no sea simplemente unos locales, ¿no? Sino como un paseo comercial, mezcla de plaza. Y lo mismo en corte, en la longitudinal, que se ve un poco en esta axonométrica, se van escalonando de izquierda a derecha. 1 metro cada uno se va escalonando de un lado al otro. Entonces genera como este recorrido en Z, que se ve ahí, en el medio, con sistemas de rampas, que cuidamos mucho que no sea, 90 centímetros es en realidad, calibramos mucho eso, para que, digamos, permita como un paseo, pero que genere continuidad, pero que no genere como ruptura. Y esta idea como del desfasaje aparece como en todo el proyecto. Entre medio de estas 3 piezas aparecen esos 2 bloquecitos que están atrás, que son bloquecitos que contienen servicios. Estos están hechos con bloques de hormigón visto. Y después como un sistema de galerías al frente, que se van como desfasando más bajo, acompañando como las veredas. Son galerías metálicas. Y dentro de los locales también aparecen como unas mesas que contienen los entrepisos y los servicios. Y bueno, la pieza de abajo es como este parque que acompaña con un sistema de muro de contención de tabiques de hormigón el paseo, y va generando como este espacio verde con fuentes de agua, la idea es que haya juego para chicos, bueno, hay una serie como, pensarlo casi como una plaza urbana cedida del complejo del conjunto. Esto es un poco lo que explicaba en la planta, ¿no? Como se va escalonando, generando, tomando como la diagonal de la ruta, y ven casi, tienen de profundidad, los locales tienen 18 metros más 3 metros de las galerías, entre el estacionamiento y el espacio verde ese que cedimos, casi nos retiramos 35 metros, de alguna manera. Atrás tienen unos patios de servicio, y lo que se ven en medio son esos núcleos, que son esas mesitas metálicas que ahora vamos a ver en las fotos. Bueno, esto es un poco lo que decía, ¿no? En la otra dirección también había una pendiente de 2 metros, iba variando también, pero más o menos 2 metros de profundidad, entonces también se van tomando como ese escalonamiento. Nos dimos cuenta que en un proyecto de este largo, de este tamaño, la condición como de la topografía es como determinante, porque pocos centímetros determinan nada, grandes desniveles. Esta es un poco una foto aérea del enclave, todavía está en obra la parte del frente en ese momento, pero ahí se ven los paneles, ¿no? Divididos en los 3 módulos, se ve el sistema de galería, los núcleos que sirven como fuelle y la plaza abierta. Bueno. No, quería nomás agradecer las fotos de la obra anterior, esta y la de San Francisco, son de Javier Agustín Rojas. Las de la casi 7 son nuestras, se nota la calidad. Son casi fotos de obra la otra. Bueno, nos parecía como importante eso que dice Javier, de generar como una plaza y no el local pegado a la calle con un estacionamiento. Tiene vistas a las sierras, es como la entrada a Río Ceballos, entonces nos parecía como importante ceder ese espacio a la ciudad. Es muy interesante también
como la fragmentación, ¿no? Digamos, si esto hubiese sido como un único volumen unificado, nada, es como una especie como de una fábrica, hay un contenedor. Entonces, simplemente con esta operación de dividir en tres partes, escalonar en un sentido, escalonar en el otro, digamos, como que generó como un conjunto como mucho más armónico, interesante. Se ve un poco la fuente de agua. Y la fuente, las galerías, que hablaba Javier, que también era como cambiar un poco la escala, ¿no? Al paseo, que tuviera como una escala como más doméstica. Esta foto no, a mí son de las que más me gustan, es como cuando uno lo ve así como la estructura cruda. Bueno, ahí están, son como una mesa, tiene 4 columnas, atrás una viga canal. La misma empresa nos proveyó de todo el montaje y fabricamos las columnas y las vigas, inclusive las bases las hicimos premoldeadas. Fue integralmente, casi todo premoldeada esta obra, la parte de hormigón y la parte metálica. Hay muy poca obra in situ. Fue una oportunidad súper interesante, la verdad, como a partir de trabajar con esta empresa surgieron otras cosas que estamos como poniendo en juego en el estudio. Esto ahí se ve un poco, ¿no? Como el sistema de las galerías bajas, como las columnas y las vigas por fuera, a la vista, que generan como una pauta, ¿no? Es como la expresión de la arquitectura. De nuevo, una arquitectura comercial, entonces nos parecía que tenía que ser neutra, porque seguramente el interior iba a ser como muy tematizado y iba a tener cartelerías, que bueno, eso puede ser ordenado, pero parcialmente. Entonces son como, digamos, la arquitectura siempre como que tratamos, en esto que decíamos antes, de la técnica como oportunidad, que la construcción sea la expresión de la arquitectura. Entonces como que hay como un cuidado en los detalles, los encuentros, dónde va la columna, en dónde va la viga, para que genere un poco la expresión del proyecto. Las mismas losetas, estas premoldeadas, las hicimos fabricar a medida para el proyecto y tienen como los módulos de las galerías. Ahí se ve la rampa de 90 centímetros. Esto es la obra hoy en día, todavía no tiene vegetación, no tiene parquización, lo que se ve allá a la derecha es la fuente, un poco más allá. Y bueno, y se van alternando los paneles, las losetas esas con canteros verdes. La galería se despega a unos 30 centímetros de la carpintería de vidrio para que entre la luz. Genera ahí como un efecto como interesante. Y ahí se ve estos tabiques, ¿no? Que van como conteniendo las tierras y fabricando como cada local tiene una terraza propia. Un poco la mirada desde la ruta, y este es como el lateral, ¿no? Como el sistema. Todos los locales tienen una cosa que es como interesante, que se ve, perdón, en la foto esta anterior, y que fue otra forma también como de convencer al cliente, que es muy bueno el cliente, que nos ha dejado probar muchas cosas. Y es que al final todos los locales, si esto hubiese sido una tira unificada, los locales de las dos puntas hubiesen tenido la esquina. Pero a partir de generar como este sistema escalonado, todos los locales tienen una esquina, con lo valioso que es eso para un conjunto comercial, ¿no? De hecho, cuando uno va recorriendo, ve a través de, como se ve un poco ahí en la imagen. Bueno, este es como el lateral del conjunto, ahí se ve, esta es la parte más baja, entonces ahí tabique llega a tener casi 2 metros, 2 metros 20 de altura. Este es el interior, y bueno, ahí están los paneles a la vista. De nuevo acá también trabajamos con Luciana, y nos asesoró, no queríamos que tuviese iluminación los paneles, ningún artefacto, tampoco se podía colgar mucho, están en buen estado los paneles, pero bueno, no había que generarle sobrecarga, esa era la condición para reutilizarlos. Entonces generamos un sistema de reflectores que ilumina hacia arriba, entonces por rebote se ilumina todo el espacio. Y de nuevo aparece como esta mesa dentro de la otra mesa, que es esa estructura metálica, que es una estructura de perfilería IPN, que genera un entrepiso para cada local, y lo que se ve en esa caja de madera es una kitchenette y 2 baños, ¿no? ¿Algo más de eso? No. Este es el último proyecto. ¿Querés hacer la instrucción? O sea, bueno, en realidad es casi como el origen del estudio, como que cierra todo. Fue un concurso que está mal ahí el año, fue en el 2011, me parece,
la Municipalidad de San Francisco llamó un concurso de ideas para el predio del centro cívico, que es estas manzanas que están acá, y la nueva mediateca municipal. Nosotros estamos trabajando casi como mezclando la actividad, la relación de dependencia con nuestro estudio particular, y bueno, lo hicimos con María Ramón Viciano y con Federico Borgerino, y a raíz de ganar el primer premio y después de desarrollar el proyecto, fue como el lanzamiento del estudio, y ya como que nos renunciamos a nuestros trabajos y nos largamos solos. Si bien el concurso fue en el 2011, 2012, y el desarrollo del proyecto se hizo casi inmediatamente, que nos llevó más o menos un año más, aproximadamente, la obra quedó, o sea, no se llamó licitación por mucho tiempo, y recién en 2017, 2018 se retomó la idea de construir esta mediateca municipal con algunos cambios, porque la gestión había cambiado, y el uso de mediateca pasó a ser tecnoteca, y otras cuestiones que tuvimos que ajustar del proyecto. Pero bueno, siempre le tenemos como especial cariño a este proyecto, no solo porque fue el puntapié, digamos, el punto de larga del estudio, sino también porque fue un concurso público y que se construyó. Entonces nos parece que es importante rescatar eso, ¿no? Está localizado en San Francisco, ¿sí? No sé si conocen, pero San Francisco está, digamos, pertenece como en la Pampa cordobesa, podemos decir. Es una ciudad como muy llana, que tiene una industria, una agricultura como muy pujante, muy interesante. Tiene esta cuadrícula tan potente. Esa diagonal que se ve ahí es el trazado ferroviario, que de hecho llega hasta Córdoba. Y tiene como esta estructura la ciudad, que es el centro cívico, que es esa pieza rectangular del centro, hacia el norte está hacia arriba y el sur hacia abajo, y en las dos puntas hay dos plazas, ¿no? Abajo está como la iglesia, y arriba hay como otra plaza cuadrada. Entonces configura como una especie de cardo decumano que ordena la ciudad. Este centro cívico era una antigua plaza ferroviaria, y lo que tiene muy interesante para nosotros, que desde el inicio nos pareció como algo clave, es que estos son 4 manzanas, ¿no? Si uno lo piensa como centro cívico, bueno, la ciudad de Córdoba ahora lo tiene, podríamos decir, pero en su momento es 4 veces la Plaza San Martín, ¿no? De una ciudad que tiene 100.000 habitantes, no llega, no sé, San Francisco, mucho más pequeña. Entonces una escala como muy potente ahí como en el centro de la ciudad. Y es como muy determinante. Entonces, bueno, la municipalidad inicia con el concurso, que el concurso se llamaba Concurso de Ideas para la remodelación del Centro Cívico de la Ciudad de San Francisco y la nueva Mediateca Municipal. Nosotros no sabíamos mucho qué era la Mediateca, pero sí ahí investigamos un poco, ahora contamos, pero lo más interesante que este concurso tenía que ver con otro concurso, ¿no? En esto ya no es solo lo construido sobre lo construido, sino era el concurso sobre el concurso ya hecho. Y este es un concurso que fue en 1960, fruto de esto que contaba, ¿no? Que se abandona la playa ferroviaria, digamos, se queda obsoleta, y aparece la oportunidad de esta gran pieza urbana pase a ser el centro cívico con actividades públicas, gubernamentales y un gran espacio abierto para la ciudad. Entonces, en 1960, el equipo conformado por los arquitectos Arias, Cuenca, Keismacher, Pardini y Taranto, muy buenos arquitectos modernos de la ciudad de Córdoba. Taranto ha sido decano inclusive de la universidad, de la facultad, falleció hace unos años, pero Arias, Cuenca, bueno, todos ellos han sido grandes arquitectos de la ciudad, le tengo mucho cariño. Bueno, ganan el primer premio, y podemos decir que se construye parcialmente. De alguna manera creo que lo que se termina construyendo son como los lineamientos generales, ¿no? del planteo del concurso, de esta agrupación de bloques en torno a ese espacio vacío central, que es eso que se ve en la imagen de arriba, y un ordenamiento en torno a un sistema como de recovas. O sea, todos los edificios en planta baja, de alguna manera lo que proponían es que tuviesen como un sistema de galerías, de recovas, que permitiese como recorrerlos a la sombra,
¿no? Hay una especie como de código de normativa que se mantuvo en el tiempo, y me parecía como algo como súper curioso, como muy interesante, muy de la época del 60, 70. Esta es una foto cuando se inaugura, ahí está la estatua de San Martín, hay una fuente ahí a la derecha, y ese es como el vacío central, que es como el corazón del centro cívico, ¿no? Este edificio no se construyó, que era como un centro cultural, creo, una cosa así. Entonces, el concurso incluso planteaba de que se tenía que poner un mástil y una estatua de San Martín. Que es lo que finalmente se termina haciendo, el edificio no se construye y queda ese vacío que es, hoy por hoy, Lo toman los árboles, digamos, de alguna manera. Exactamente. Bueno, con esto nos encontramos. Esta es la pieza esa que tiene cuatro cuadras. Incluía, si ven en las dos puntas hay como dos plazas de estacionamiento, incluía dos edificios más ahí, uno comercial y uno cultural, que no vamos a mostrar, si no se sería muy largo, y la pieza como más importante, que era la mediateca, ¿no? La mediateca es en realidad, en términos como de programa, es como una biblioteca, una mezcla de biblioteca, centro cultural y edificio recreativo, ¿no? Como que combina, es como la extensión ampliada, claro, de un edificio, del tradicional edificio de biblioteca, ¿no? Pero bueno, como decía Diego, ahí en el centro, al no hacerse ese edificio inicial, esa pieza cuadrada, ¿no? Queda como el remanente y es tomado por los árboles. Y es como muy interesante ese espacio, hay unos árboles muy grandes, San Francisco llueve mucho, y es como una especie como de negativo, ¿no? De negativo positivo. Está el espacio como cuadrado central, ¿sí? Que es este que se ve en la imagen acá a la derecha, y después está la imagen, el espacio como de arriba a la izquierda, que es el de donde están los árboles, palos borrachos, hay vegetación exótica y vegetación autóctona. Pero digamos que el centro cívico, como la condición que tiene, que tenía en el momento del concurso, estaba como muy fragmentado en piezas, digamos, en vez digamos, de aprovechar esta condición de que era una macro pieza urbana, estaba como subdividido en pequeñas partes, ¿no? La imagen que se ve arriba a la derecha es el bulevar que queda en 9 de julio, que queda en la parte sur, tiene empedrados y tiene unos árboles muy frondosos, es realmente como muy lindo la condición urbana de esta ciudad. Y esto es un poco las recobas, ¿no? Ahí se ve como el sistema de recobas de galerías, que era algo que nos pareció como algo a tomar, ¿no? Algo leer del lugar y a repensar y trabajar a partir de ahí. Sin embargo, bueno, como toda ciudad chica también hay como una puja, sí. Esta es el concurso, esta es la pieza del concurso. En las dos puntas, en la punta izquierda se ve el edificio como comercial y en la punta derecha se ve como la pieza como cultural. Y lo que leíamos un poco a partir de esta condición como de fragmentación de espacios, veíamos que era una oportunidad para integrar todo a partir como de dos bandas longitudinales que cosiesen el espacio abierto y por un lado, como una especie como de negativo positivo, estableciesen al sur ese edificio alargado longitudinal, es la Isla Mediateca, un edificio que tiene 100 metros de largo, y al norte una pieza como equivalente, pero vacía, que era un umbráculo, ¿no? Un espacio para generar sombra, porque la realidad es que ese playón es muy grande y entonces en verano es como un espacio realmente como muy, digamos, árido, podría decirse. La posición de estas dos piezas como en paralelo, de alguna manera terminaba como el completamiento de este corazón del conjunto. Nos parecía que pensar este proyecto, digamos, el edificio no podía ser pensado aislado del conjunto, ¿no? Como, bueno, tengo un lote de un edificio, sino que tenía que cumplir un rol, en esto que decíamos como al principio, de hacer conjunto, ¿no? Entonces, terminan como de integrar, como si fuera a ser como las piezas perimetrales que delimitan ese espacio vacío central. Hay otra tensión, por eso están como en el centro las piezas, de que siempre hubo como de continuar las calles estas en el sentido norte-sur. Y que a nosotros siempre nos parecía que era como una pena, porque era como partirlo en dos, entonces casi como una cuestión como ideológica, y que bueno, tuvimos suerte, localizamos como la mediateca ahí en el centro, ¿no? Pasante obviamente, como se ve.
un poco de la planta, no sé si querés explicar. También respondí un poco a la idea de continuar con este sistema de recovas, ¿no? Que se genera alrededor de los edificios, que son estos espacios semicubiertos que estamos viendo ahí. Entonces, el edificio se encuentra, de la medianteca propiamente dicha, se encontraba como sobrelevado, apoyado con un sistema de pórticos que generaban en la planta baja ese espacio semicubierto, esa galería que ya estaba presente en el centro cívico. Entonces, como decía Javier, la idea era como un poco tapar esta conectividad y a la vez vincular como estos dos sectores, ¿no? El este y el oeste, a través de estas ramblas cubiertas y programadas. La idea del umbráculo también, o umbrario, también era que generar un espacio para ferias y otros tipos de eventos. En el concurso también se planteaba, como dijo Javier, era la remodelación del centro cívico, entonces también hubo como una propuesta de paisaje y tratamiento de solados. Esto es como una síntesis del edificio en este como, encuentro entre el lugar y el programa, que lo que determinaba es la tipología, y nos parecía que el edificio, por eso parece la idea de ahí de que tiene una cuadra y no 100 metros, porque cumplía un rol en la ciudad, entonces era como una pieza que terminaba de armar este conjunto, y que de alguna manera como que fabricaba dos cosas. Se elevaba del suelo para permitir su atravesamiento en el sentido transversal y en el sentido longitudinal, fabricar sombra, atarse al sistema de recovas, y en un primer nivel estaba la megateca. Y la megateca parecía, digamos, no teníamos tan en claro qué era el programa, la verdad es que creíamos que tampoco ellos tenían tan en claro el programa, entonces nos parecía que un poco lo que hicimos en el edificio de la calle de Buenos Aires, el edificio de usos mixtos, que había que generar una estructura que albergase un espacio como que sea muy característico del espacio, que tenga una particularidad, que tenga una concepción espacial muy particular, pero que permitiese diferentes usos, ¿no? Que sea adaptable en ese sentido. Digamos, que no sea genérico, pero que sea como admitiese diferentes usos. Y por encima, en esta ciudad, como esta condición como pampeana, nos parece que estaba bueno la oportunidad de ver desde arriba, ¿no? La oportunidad de ver en las ciudades que no tienen topografía o que no tienen edificios tan altos como Córdoba, el ver desde lo alto en las ciudades siempre es como algo interesante. Entonces parece como replicada la condición de la planta baja, pero no en un segundo nivel, ¿no? Entonces parecía como esta idea de un espacio al sol y con vistas, ¿no? Que además tiene otros usos que lo complementan, pero de alguna manera lo que quedaba entre la mediateca, que a la vez terminaba estando, siguiente, como a la altura de la copa de los árboles, era la recoba en la planta baja y la terraza en la planta alta. Este es un poco el edificio, ¿no? En esta axonométrica despiezada. El edificio después terminó, si bien en el concurso se planteaba un edificio de 100 metros, de una cuadra, luego después, como pasaron muchos años entre el concurso y que se largó la obra, nos pidieron que lo achicáramos y también hubo como cambios, nos pidieron que incorporáramos un auditorio y demás que no estaban en el proyecto inicial. Sí, terminó teniendo 90 metros, creo, ahora no recuerdo. Y es esto lo que comentaba. Se ordena a partir de un sistema de pórticos, ¿no? Que tienen la distancia entre los pórticos son de 6 metros y cubren 12,50 metros de luz. Y es como una macroestructura, ¿no? Sobre la cual se apoya todo, que deja la planta libre. Y hay dos núcleos, un núcleo principal y público que está acá abajo a la izquierda, y otro núcleo de servicio con otra escalera de servicio allá a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece como el edificio sobrelevado que mira hacia el norte, y por encima aparece como el programa que es como un área de exposiciones más un bar, y ahí aparece una terraza con una cubierta verde y un deck. Sucedió una particularidad cuando empezamos como a desarrollar el proyecto, y que en el sentido como de la calle, esta transversal donde nosotros habíamos ubicado en el centro casi el edificio, pasaba la troncal de gas de la ciudad. Era algo que, bueno, el estudio de intersecciones no se había hecho a la hora de hacer el concurso, entonces era inviable desde el punto de vista técnico, no había forma de
de localizar el edificio allí. Entonces, bueno, después tampoco nos pareció una mala idea y lo que hicimos fue como encajar este edificio de una cuadra, recederlo y como un completamiento de la parte baja, ¿no? Delimitando como el espacio vacío que queda al norte. Entonces el edificio se pega al sur, a los árboles, y se abre al norte. Esta es un poco la pieza, como termina estando un poco hoy en la actualidad, ¿no? Ahí está, esta es la fachada sur, que es una fachada como mucho más abierta, que se protege a partir de los árboles. Esos árboles tienen la altura del edificio. Siguiente. En cambio, en el contraste de la cara norte hay un envolvente, una protección vertical, ¿no? Y ahí se ve cómo termina como de configurar ese espacio vacío, que es el espacio como más representativo de la ciudad, como el edificio como hace de marco eso, y acompaña la plaza, ¿no? Eso nos pareció como interesante, y se ve como la recoba en sombra, ¿no? Yo creo que fue en verano, no recuerdo cómo se toman las fotos. Son de Javier también. Esa es la fachada norte, y ahí se ve como un poco como el sistema de envolventes, ¿no? Algo similar a lo que hicimos en el edificio de Buenos Aires, ¿no? La planta baja se retrae, entonces no tiene protección solar. El primer nivel sí una protección solar al norte como muy potente, y el último nivel en realidad sí tendría que tener una protección solar que era un sistema de persianas removibles, digamos, que permitían que en el momento que hiciese falta se podrían como accionar, pero bueno, al final se terminaban instalando. Y ahí está la cubierta, esa EDEC flotante apoyada sobre las losas premoldeadas. ¿Querés contar el programa? Bueno, en planta baja, como decía Javier, aparecen los dos núcleos, el de servicio y el de acceso, el hall de acceso con puesta de información y un área de exposiciones. Casi como que la idea era que no hubiese mucho programa en planta baja, que casi como de dejarlo la mayor superficie libre, como semicubierta. Ahí aparece la escalera principal que da acceso a este espacio que es como el principal, que es hoy Tecnoteca, antes Mediateca y en el futuro quién sabe. Pero justamente lo que nos interesaba era generar como ese espacio, como dice Javier, como flexible, pero con cierto carácter que permitiera que el edificio fuese absorbiendo los programas que la ciudad fuera demandando. Estos son uno de esos cambios que sucedieron durante el proceso. Este hall en el concurso ocupaba 2 módulos, tenía como otra escala, pero nada, al ser una tecnoteca nos pedían que tuviera como un auditorio más grande, entonces terminó ahí como un poco más estrangulado, pero se generó como este auditorio que al final terminó siendo como interesante en relación a este eje y abierto a la plaza, que está muy bien. Y luego, bueno, los núcleos de baños y la escalera de emergencia, y luego a través de la escalera principal se accede a la terraza, que está este bar que contaba Javier, que buscaba aprovechar las vistas, que no son muy comunes de poder ver hacia el horizonte en esta ciudad. El bar tenía su propia expansión, que era hacia acá atrás, y había alguna expansión que tenía más que ver con la mediateca, tecnoteca, centro cultural, que era lo que estaba sobre el auditorio. No, era como dice Javier, era como muy importante el sistema estructural de estos pórticos paralelos cada 6 metros, que iba marcando como el orden también de las actividades que iban sucediendo adentro. Este es como, digamos, de los ejemplos como el más didáctico en esto de constituir como un sistema como integral, ¿no? Que, digamos, la estructura es como la expresión del edificio, es lo que sostiene, es lo que de alguna manera como pauta el orden interno del edificio. Y nuevamente es como similar al edificio de la calle Buenos Aires, edificio blanco, en una condición de tener como una planta simple y una sección compleja, ¿no? O sea, la planta tiene estos dos núcleos y es como casi una planta libre, pero en la sección, digamos, a medida que lo vamos cortando este edificio, estos 190 metros de largo, como la sección va cambiando. La estructura es todo hormigón armado, salvo como el último nivel que aparece como la mesita esa que es lo que se apoya, bueno, el bar.
Lo que hacíamos acá también, me parecía como importante, digamos, tenía un piso técnico el edificio inicialmente, donde pasaban la mayor parte de las instalaciones, esta vez en el primer nivel, que nuestra idea inicial era usarlo para todo, desde el aire acondicionado hasta digamos, sistemas eléctricos y de datos. Finalmente no se terminó haciendo ese piso técnico, con lo cual se recargó y aparecieron, bueno, unos cielos rasos, pero digamos, aparecía un piso técnico como entrepiso, y después esas vías en H, que son unas vías canalones que por un lado tenían como, recibían el agua pluvial y también servían para el paso de instalaciones, ¿no? Y obviamente riostraban el edificio. Y esas vías estaban colgadas del pórtico, en tanto que la losa del último nivel estaba en la parte superior del pórtico. El pórtico tiene 90, un metro de alto, creo. Entonces parecía ese sistema de ventilación, de nuevo, que permitía para la extracción de aire caliente. Esto apareció después, la empresa lo resolvió así, nosotros, digamos, no lo habíamos previsto de esta forma, pero está bueno. Están automatizadas las ventanas, entonces las permiten como controlar y abrir. Y en el medio aparecía ese era lo que parece colgado ahí, era otro panel, un panel fonabsorbente que permitía el acondicionamiento acústico del edificio. Bueno, hay un corte simplemente por el hall de ingreso donde aparece la escalera esta que está colgada y otras condiciones. Hay solo 2 cortes, pero a medida como que lo vas cortando el edificio tiene como diferentes como condiciones. Estas son fotos de la obra. A mí son de las fotos a mí que más me gustan, porque era cuando la estructura era como más fiel al proyecto original quizás. La estructura estaba, digamos, como muy en sintonía con lo que pasaba con los edificios vecinos y al lado, ¿no? Es muy potente como cualifica ese espacio, cómo se expresa el proyecto. Bueno, ahí desde el norte, no desde la Plaza Seca, sino de la parte de los árboles, no, nos parecía que la vegetación era como lo importante y el edificio parecía ahí como un telón de fondo, y como esta idea que se veía en la foto anterior y en esta sobre todo, de generar esa sombra que nos parecía que le hacía falta a ese gran playón que en verano era casi insoportable. Esta es el otro lado, o sea, esta idea de fachas distintas según la orientación. Este es el sur, por eso no aparece la protección, abierto hacia el bulevar. Y acá la condición esta de planta baja, de la sombra, y la de terraza de sol y vistas, ¿no? El edificio no está equipado, lamentablemente no está equipado, pero creemos que esa terraza con equipamiento, la misma planta baja, ya ha sido como bastante apropiado por la gente de la ciudad. Tiene gente que lo quiere y gente que lo detracta, obviamente, como todos los edificios. Pero bueno, ha sido como interesante. Esta es una foto desde la punta, también es algo que, por eso un poco la orientación, ¿no? O sea, el edificio toma la cara norte, el lado más largo toma la cara norte, la buena orientación, y las caras más desfavorables, este-oeste, toman la orientación más corta. Pero ahí también como que la carpintería se recede, ¿no? Y ahí se ve como estos sistemas como de transiciones, ¿no? Como el espacio intermedio, algo que tratamos siempre como de trabajar en los proyectos, aparece como muy relacionado como a esta planta baja, muy neutra, con esas losas de hormigón a la vista y las iluminaciones expuestas. ¿David? 2 imágenes de esas situaciones, ¿no? de ese cerramiento, esa protección solar de aluminio que va por fuera. La travesibilidad de la planta baja, ¿no? De poder ver de un lado al otro. El edificio es muy finito, con lo cual es como interesante que se puede ver, por más que esté fuera, se puede ver de un lado al otro. Esta es la escalera que se respetó de alguna manera. Lo que cambió mucho en los edificios fue el impacto de las instalaciones y los acabados y las terminaciones, ¿no? Eso, digamos, no tener tanto control en la dirección técnica, eso hubo muchos cambios. Pero bueno, esta es como un poco la escalera original, que es una escalera que está colgada, todos los tramos están colgados de unas grandes vigas que se apoyan obviamente en los pórticos, y la baranda es como una estructura, ¿no? O sea, es una escalera metálica, es una viga reticulada que está como cerrada, con una chapa como colaborante. Y esta es una foto que nos gusta porque es como el cierre del edificio y aparece como en el momento como inaugural,
ahí con el mástil de San Martín, y bueno, ya el edificio. Lo bueno que se hizo, no se intervino todo en la superficie de solados exteriores del centro cívico, pero sí como en el cuadrante central se unificó el solado, que es algo que nosotros pedimos, que es un poco el solado que es muy neutro, se integró y se ganó espacio verde. O sea, partes que estaban con antiguos solados se sacó y se ganó espacio verde, ¿no? Y el edificio, de nuevo, pese a que es un edificio público, es un edificio como muy neutro, muy sencillo, y que nos costó convencerlo el intendente, porque bueno, a veces como la política siempre quieren como, digamos, que llamen mucho la atención sus edificios, pero creemos que se terminó convenciendo el intendente y queremos, bueno, que está contento y la gente también. Ahí, ¿ustedes nos escuchan ahí? 4 proyectos y como las estrategias, como de izquierda a derecha, como de patios de la casa STIZ, en el caso de usos mixtos que se llama WIP, aparece como la idea de este patio en altura entre lo viejo y lo nuevo. En el complejo local es el espacio de este receso, ¿no? Cuando el edificio hace como un step back, ¿no? Como que da un paso atrás y cede un espacio a la ciudad. Y en el caso del sistema de recobo y la planta baja libre, en el caso de la mediateca de la derecha. No sé qué Eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Esperamos que hayan entendido. A ver, ¿me escuchan? Hola. Si tienen algunas preguntas, que comentemos algo. Terminaron ya. ¿Se escuchó la última parte? Sí, me escuchan, pero ellos no. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ya? Sí, sí. Te escuchamos, Luis. Hay un poco de eco. Es como eco, ¿no? A ver ahora. Estamos resolviendo el audio. Estamos con un problema técnico. Está bien. Se escuchó todo porque recién se nos apagó el parlante. ¿Se escuchó? Ahí está, ¿ahí nos escuchan? Sí. Estamos con un poco de eco. ¿Ah? Pero te escuchamos, Luis, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Estaba con eco recién. Está bien. Volviendo un poco, bueno, al edificio de San Francisco, me acordaba, justo en esa época era alumno, lo estudiamos bastante, que los pórticos eran metálicos, ¿no? Después se pasaron a hormigón. Inicialmente en el concurso, como teníamos esta idea de las dos piezas como gemelas, lo habíamos pensado como un edificio metálico. Sí, inicialmente había como una idea de que el edificio fuese como metálico, y después, bueno, por una serie de circunstancias decidimos que fuese una estructura de hormigón y situ. Claro. Al final creemos que fue como una buena decisión, podría decirse. Metálico ese se queda muy bien también. Claro. Porque, a ver, lo que a mí me gusta mucho de las obras es que no me animaría a decir en todas, pero en la mayoría hay muchos elementos prefabricados que quizás a veces pensamos que usarlos nos va a condicionar en la forma del edificio, ¿no? Pero la manera que ustedes lo usan, como que rompen con esa condicionante, digamos, y terminan armando algo nuevo. Eso me parece, digamos, con firmeza, ¿sí o no? Que en la mayoría de edificios siempre hay algo que es prefabricado. Por ejemplo, la primera casa en la IZ estaban las losas que si bien eran de hormigón eran prefabricadas. En los comercios estos, los 3 volumencitos, también que reutilizaron elementos prefabricados. Como que siempre viene apareciendo eso en todas las obras, ya sea de pequeña escala o de gran escala. Sí, es como un interés del estudio, digamos, empezar a incorporar los elementos prefabricados por una cuestión
de rapidez y también de limpieza de obra, ¿no? O sea, mezclados por nuestro medio, o sea, por el contexto en el que estamos, con técnicas como más artesanales o in situ, si se quiere. Me gusta como esa condición híbrida del proyecto. Tiene que ver, también creo que es como, digamos, que generalmente no se asocia mucho como la prefabricación se la asocia mucho como la industria, ¿no? O sea, como que nunca te la imaginas en una casa. Ahora es algo más común, ¿no? Pero por alguna experiencia que hemos tenido, y, digamos, de trabajo en otras circunstancias, como que estábamos un poco familiarizados con esos sistemas y también aparecen los prefabricados, siempre aparecen como las grandes luces, que es algo que tratamos como de implementar, inclusive en la casa, comentaba Diego al principio, hasta nos trajo un poco de problemas, ¿no? Porque, digamos, esa fue de las primeras obras, y las losas eran de 7 metros, que eran las más grandes que ellos vendían. Y claro, si bien son livianas, porque tienen alma de teropol, son muy difíciles de maniobrar en grandes dimensiones, y no teníamos grúa. Las hicimos, fue como montaje a mano. Pero bueno, fue una experiencia realmente como espectacular, y digamos, porque a medida que íbamos haciendo la obra, era como quedaba la casa. Y a la vez que era limpio, digamos, lo que expresa, digamos, entender como la construcción, los sistemas estos constructivos, como la expresión de la arquitectura, es ganar dos cosas con solo una, ¿no? Digamos, es como una optimización de los recursos, si se quiere. Creo que me respondiste recién una duda que yo tenía. Primero, qué luz, qué dimensiones tenía el lote. Había apoyado la línea entre pared y pared medianera. ¿Cómo? La foto como que suponíamos que podría ser 8 metros. La primera casa. 10,50 ¿En cuál? en el edificio de la calle, el edificio Sí, Willy. fachada, el lote de ancho tiene 10 metros. La IZ. La casa franquista, la primera casa, la primera obra. ¿Cómo? La primera obra, la casa franquista, digamos. Esa que era 8 metros. Se escucha re mal, ¿no? Ahí Carlos pregunta en la casa IZ la luz que tenían las losas. Esa duda Bien. lo Sí. respondí, pero era bastante. Eran, en este sentido, así, era 660, 650. Estaban armadas así. Las vías tienen 7. Y las vías también 7 y pico. 7,50 que es el ancho del lote. Ujú. Es un poco lo que pasa en el edificio, ¿no? Que la estructura toma el ancho del lote. Que bueno. Sí, como dice Javier, fue una de las primeras obras que trabajamos con esas losetas, esas losas premoldeadas, y si bien eran livianas, costó un poco, y ahora estamos viendo de utilizarlas en otros proyectos, pero con losas más chicas, de 4 o 5 metros, digamos, nos odiaron un poco los albañiles cuando estuvieron levantando. Yo mentía, dije que habíamos usado grúa, pero en realidad las levantaron medio mano y no fue una tarea fácil, sobre todo las de segunda planta. Pero bueno, son esas cosas también que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, nos animamos a probar, o sea, por suerte tenemos clientes que nos acompañan en estas aventuras de probar cosas y después terminaron muy contentos, pero en su momento fue como todo un tema cuando había que levantarlas. Yo puedo abrir el micrófono. ¿Lo para ti? Sí, bueno, y después ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha perfecto, Carlos. Sí. Sí. Bueno, otra particularidad del proyecto comercial, digamos, la flexibilidad del cliente de ceder gran parte del lote a la ciudad tampoco no es habitual, digamos. Una suerte puede haber experimentado todo eso, ese espacio público, ese espacio urbano. Sí, fíjate la particularidad de las cosas, que ahora, al principio, claro, lo que cualquier cliente te puede decir, ¿cómo voy a perder terreno? Pero ahora es como,
una oportunidad, porque ahí van a aparecer food trucks, van a aparecer actividades al aire libre, aparecen las mesas, ahora se está instalando una pizzería, digamos. Es como un acuerdo con la ciudad, ¿no? O sea, como que sí, el cliente cede o el proyecto cede, pero gana también. Entonces, la verdad que está bueno. Lo que no queríamos es lo que se ve un poco al frente, ¿no? Como ese eh, nada, depósito de autos. Si bien tiene un estacionamiento, lo que no queríamos era eso, ¿no? Que, nada, De hecho, aprovechando el desnivel, el estacionamiento queda acá abajo y desde las terrazas uno no ve los autos, ¿no? Que siempre es ese problema de estos espacios locales gastronómicos que tienen estacionamiento al frente, que terminan como las pistas hacia los autos. Entonces, el estacionamiento está puesto en la parte más baja justamente para no interferir. Y creo que es como dice Javier, esos acuerdos, en realidad los dos terminan siendo beneficiados, la ciudad, pero también los locales, en la medida en que ese espacio, esa plaza urbana, termina como calificando y poniendo en valor o generando algo distinto dentro de las propuestas de locales comerciales que hay a lo largo de esta ruta. Y lo último que yo puedo hacer, la posibilidad de ganar, a ver, habré ganado un primer premio y que se construya. Eso Sí, es una pinta bueno. circunstancia excepcional. es una pena que no sea habitual. Sí. Pero bueno, A ver, sí, debería ser más seguido. sí. La realidad es que sí, debería ser como, a falta de ajustar muchas cosas el sistema de concurso, desde la vinculación creo que es necesaria sí o sí, de los arquitectos en los proyectos, el desarrollo de los proyectos, inclusive en la asistencia a obras. No sé, siempre lo decimos, pero es paradójico, pero obras como mucho más de escasos recursos, de estas privadas, estas que mostramos o algunas otras que hemos hecho, a veces hemos conseguido en algunos aspectos mejor factura que la obra. Si bien tiene algunas cosas muy bien resueltas la obra de San Francisco, tiene otras cosas que no. Entonces es como paradójico que, no sé, que dos arquitectos de un estudio puedan resolver, digamos, a través con un cliente privado que tiene menos recursos, algunas veces con mejor factura técnica, resoluciones técnicas que una obra pública, ¿no? Que tiene mucho más recursos. ¿Cómo están? ¿Cómo va? La verdad que me gustó mucho lo que mostraron por la variedad, digamos, programática y que veía que sigue por lo menos una línea o un proceso de pensamiento que me parece muy interesante. Ustedes me dirán si es así o cómo lo habrán pensado, pero yo veo que desde la primera casa y todo es como que el intersticio o funciona, o el mismo fuelle, digamos, ese respeto, ese retiro, todo eso es como que se termina de recualificar al final el proyecto, ¿no? Sí, hay como una voluntad, nosotros como estudio, de explorar la situación del espacio intermedio, ¿no? Y estos arquetipos de galería, terraza cubierta, recoba, patio, plaza, ¿no? Entonces, sí, también por el clima de Córdoba, ¿no? El espacio intermedio, este espacio de sombra siempre es necesario. Y nos parece siempre que es ese elemento mediador entre el interior y el exterior, que siempre nosotros, en nuestra arquitectura, tratamos de tener relación con lo que sucede afuera, ¿no? Sí. Y de alguna manera, media con el clima y media con el lugar, ¿no? Digamos, si no existe eso, digamos, aún creo en el edificio de la Casa de Buenos Aires, que el edificio, digamos, como que el dispositivo urbano es la fachada, pero el sistema de apertura, los recesos que tiene, de alguna manera entra en diálogo con la calle, ¿no? Digamos, de acuerdo, la respuesta se da de esa manera. Diferente de acuerdo a cada caso, por eso, digamos, ninguna resolución del proyecto se da igual, las circunstancias siempre como cambian,
Y ahora lo que nosotros vemos, lo que nos viene tocando, es que siempre como que partimos de algo, ¿no? Entonces al principio es como muy incómodo, porque hay que ser sincero. Eh, en el caso del edificio, trabajar a partir de la casa no era fácil, o las losas premoldeadas, pues ya te condicionaban una dimensión, pero también es como una oportunidad, ¿no? Y es algo bueno, que hay que acostumbrarse y como reformatearse un poco, como en todos los aspectos, para poder aprovecharlo. Bueno, estamos invitando a los colegas a ver si tienen algunas consultas, algunas preguntas, a vernos. Ahí estamos compartiendo la pantalla con el resto. Nosotros no podemos leer las preguntas. Si alguien... ¿No podés leer el chat? Tengo que dejar de compartir. Ah, bien. No, para ver el chat ahora. Bien. Ahí estamos los que fuimos quedando. Sí, el chat no lo puedo ver, pero no sé cómo hacer para que se vea el chat. ¿Lo podés leer vos, Luis, en chat? Si querés leer, hacer alguna pregunta. A ver. Quizá más fácil. Bueno, a ver si alguno tiene alguna pregunta que vaya creando por el chat. Levanta la mano. Bueno, yo la verdad que vuelvo a disfrutar este último módulo de arquitectura cordobesa, que tanto nos sirve hablar de arquitectura. Han sido 4 miércoles que hemos disfrutado todo, y con unas líneas muy claras, conceptuales, de pensamiento. La verdad es que lo he vuelto a disfrutar, digamos. María Teresa, ¿tenés una pregunta? Tiene que habilitar el micrófono. Ahí ya te habilitamos, guarda un segundo. ¿Tiene habilitado? No. No se escucha. Habilitamos tu micrófono. Bueno. Matías, ¿tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer? No, sencillamente un placer escucharlo a Diego, a Javier. Soy acá alumno cordobés del año pasado de Diego y actualmente de tesis con Javier. Buenas, Matías. Muy bien, buenas tardes. Siempre es un gusto tomarse un rato, sobre todo en estas épocas de pandemia, para participar de este tipo de charlas. Así que bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Jujuy, a ustedes como representantes para organizarla, y a Javier y Diego por tomarse este tiempo entre medio de tanta locura cibernética para acercarnos a estas experiencias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, como comentarle el ciclo de Rosario. Bueno, no sé si se me escucha. Sí. Agradecerle su participación, la verdad que lo dicen todos, y como decimos en todos los cierres de este ciclo, nosotros hemos pensado desde el colegio adoptar los miércoles de todas las semanas para hablar de arquitectura. Y empezamos, gracias al laburo de Carlitos, con el ciclo de arquitectura cordobesa, que termina hoy con ustedes, y hemos disfrutado un montón. Participó de esta charla de ustedes Agustín Bercero, que fue el anterior estudio que participó, así que eso también nos gusta mucho, que ustedes que han sido disertantes también se vayan integrando, vayan participando de las próximas charlas. El miércoles que viene iniciamos un nuevo ciclo que se trata de arquitectura rosarina. Felipe es quien va a coordinar y modelar este nuevo ciclo, así que estaría buenísimo si pueden participar, porque iremos avanzando en esta temática, ¿no? Rosario, después no sé, será otra, podrá ser Tucumán, terminando estos ciclos en la arquitectura jujeña, podamos de alguna manera y articular entre cada una de las realidades, ¿no? Por ahí notábamos que Jujuy empieza a incorporarse a través de estas temáticas a vínculos que no son habituales, ¿no? Veíamos que por ahí ustedes se vinculan con Rosario, con Buenos Aires, pero que nosotros como que estaría bueno empezar a incorporarnos en este diálogo y en este conocimiento de lo que hacemos también acá. Así que bueno, un poco esto, invitarlos a todos, a los colegas que están participando, para el miércoles que viene, donde
iniciaremos esta nueva etapa con la arquitectura, por supuesto, ustedes, ¿no? Agradecerle el tiempo y haberse sumado a la convocatoria. Tiene precio para nosotros, así que no vamos a cansar de decir mil veces, mil gracias. Ya. Y por supuesto, estaremos en el Instituto del Rosario. Cuenten con nosotros como oyentes. Bueno. No tenemos consulta de colegas. Vamos. Está abierto el chat, están abiertos los micrófonos y las cámaras de todos. ¿Ustedes, chicos, tienen algo para hablar? Exalumno y socio está pensando. No, para el cierre, a ver un poco los concursos, porque, a ver, la verdad que ustedes son re concurseros y en todos sacan premios, o sea, la tienen clarísima. Así que no sé si comentar algún concurso, el último, entiendo que fue el de Jesús María, ¿no? Sí. Sí. Es curioso porque nosotros como iniciamos el estudio con un concurso y empezamos como haciendo concursos, después tuvimos varios años sin hacer concurso y pasó que entre la pandemia y, no sé, algunas circunstancias en los últimos 2 años, 1 año y medio, empezamos a hacer concursos nuevos y estamos enganchados con eso. Y estamos de buena racha, entonces queremos seguir haciendo antes que se corte. Hay que aprovechar. El año pasado, en agosto, sacamos el segundo premio de unos pabellones temáticos en Buenos Aires, en Expo 2023. Después nos presentamos con el edificio San Francisco, un concurso que organizaba Weber Saint-Gobain de arquitectura sustentable, y ahí sacamos el primer premio. Y después también participamos en principios de año, sacamos el tercer premio, y en el de Jesús María, que sacamos el primer premio, y que estamos cruzando ahí los dedos que Jesús María, la Sociedad Regular de Jesús María quiere construirlo, y nos estamos ahí esperando. Pero sí, creo igual, como dice Javier, empezamos haciendo muchos concursos, después cortamos, y arrancamos de vuelta este año, año y medio, y creo que son rachas también, en un momento se nos va a cortar. Pero aunque tardamos, vamos a seguir participando, digamos, porque nos interesa también como dinámica de estudio, digamos. O sea, lleva un tiempo, los que hacen concursos saben que es sangre, sudor y lágrimas, pero nos gusta esa gimnasia de proyecto que nos da un poco, o sea, también la facultad de ser profe, pero con esos proyectos propios está buenísimo. Y también pasa otra cosa que es algo parecido a lo que mostramos de los proyectos, ¿no? Que al final no estamos nunca nosotros solos, siempre hay más gente que participa, hay autores de los proyectos, y en los concursos igual. En todos estos concursos que hemos participado, bueno, de uno participó Federico Gerino, que era con el que ganamos el concurso de San Francisco, y bueno, algún colaborador, otros autores. Está bueno como, digamos, eso como Ana armar otros Isaía. equipos diferentes a los proyectos. En los últimos los hemos hecho con 2 arquitectos, Ana Isaía, Juan Serafini, el de pabellón de temático Buenos Aires, lo hicimos con Gastón Justo. Entonces, que casualmente también han sido alumnos, entonces también está bueno como reencontrarse desde otro lugar, digamos, como colaborador, como coautor del proyecto, está bueno. Tienen que organizar un concurso en Jujuy. No, porque lo queremos ganar nosotros, si vienen ustedes, lo ganarán ustedes. Nos asociamos, Luis. Hermoso. Ahí creo que María Teresa tenía una pregunta. Sí. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno, saludo a todos los colegas. A todos, los quiero. Traté desde un inicio saber cómo era la designación de las obras que tenían, los códigos, ZZ, ¿por qué se llevaban genéricamente por alguna codificación? Porque No, a ver, yo estoy acostumbrada a llevar obras nacionales y internacionales que tienen un código, entonces quería saber cuál era
el leitmotiv de la codificación de los proyectos ZZ o SIS. No, es así, en realidad son las iniciales. Siempre cuando armamos las carpetas y por cómo nombramos los archivos, los dos trabajamos como en estudios grandes antes de lanzarnos solos y tenemos como todo muy tabulado y demás. La Casi Z en realidad es Casa Irasusta, es el apellido. Entonces es C y Z. Entonces, a las casas siempre llegan la C primero y los apellidos de los dueños como los dos primeros letras. Entonces, siempre los nombres son de código de 3. LC local, LPB es locales Pajas Blancas. Es una abreviación, simplemente. Bien, eso hay que... tienen bien codificado el tema y pueden seguir con archivos que se los pueden seguir. Los felicito. Yo nunca pude tener mucho orden en mis obras. Lleva tiempo y... sí, seguro. Pero después bueno. te mareas un poco con los nombres, pero está bien. Bueno, chicos, los felicito. Gracias, me encantó la obra que están haciendo en Córdoba. Amo la Universidad Pública de Córdoba, en la cual se recibió mi hija, hoy colega también que está acá trabajando en Jujuy, y he participado de muchas cuestiones de Córdoba. Hemos tenido docentes que han venido desde la Universidad de Rosario a Córdoba, tenemos muchos vínculos en común. Rosario, Córdoba, Santa Fe han generado una gran fuerza para poder avanzar con la arquitectura, con un tema de identidad, de integración, y es lo que amamos hacer. Y estamos en Jujuy haciéndolo. Felicito. Muy bien. Gracias, Teresa. De nada. Gracias, Arquiforich. El micrófono, Tata. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, agradecerte, Teresa, agradecer a todos, siempre estás aportando y siempre participando, y a todos los colegas. Mandar un abrazo grande a todos, será hasta la próxima. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Javier, por haber participado, por el tiempo. Espero vernos pronto. Chao, Matías. Chao, chao. Chao.